Acontecimientos que modifican el contexto global. Una de ellas fue la Guerra Fría, uno de los enfrentamientos no armados que fue político, ideológico, social y cultural. Se desarrolla entre 1945 y 1989 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno de los primeros problemas fue que los soviéticos querían imponer sus ideales al resto del mundo, cosa que hasta ahora a Estados Unidos no le agradó absolutamente nada, ya que ellos tienen un perfil capitalista liberal, mientras que los soviéticos un perfil comunista. De igual manera, la revolución del siglo XX, que fue la época de la revolución burguesa, el cual luchó por el feudalismo, tuvieron un lugar en distintos escenarios desde finales del siglo XVIII hasta el periodo de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Esto fue una revolución francesa de 1989. En la revolución burguesa se utilizó la violencia. La concreción de la revolución burguesa se efectuó a través del proceso revolucionario. En la época del auge del capitalismo, a final del siglo XV y a principios del siglo XVI, nació el capitalismo. Aunque no alcanzó la madurez hasta el siglo XIV, el capitalismo es un sistema cuyo fin es el capital que crezca. En cambio, con la época de la Revolución Obrera Socialista comienza en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Aquí murieron millones de hombres y fueron destruidas enormes mesas de fuerzas productivas, el cual está hablando sobre la economía. Cayó mucho la economía en esta época. De igual manera, aparte de la importancia de la Guerra Fría, hubo la creación de instituciones como la Supervisión, la ONU, la OEA, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, en el cual esto nos sirven para lo que es el Fondo Monetario para la salud financiera. Las Naciones Unidas tenían el principal objetivo de crear un foro para todas las naciones del mundo a través del cual se resuelvan los problemas de carácter mundial entre las naciones. El 16 de noviembre de 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura. Esta fue para impulsar la paz y la seguridad mundial. En movimientos sociales en la década de los años 60 en el mundo y en la América Latina, el liberalismo y la inconformidad de los jóvenes, la exploración de la mente, el tiempo de rebeldía, la lucha por la paz, el amor, etc. De igual manera, estuvo en los movimientos con los derechos civiles en Estados Unidos, en la cual comienza cuando crean redes organizacionales en escuelas como iglesias y asociaciones de apoyo a la comunidad afroamericana. De igual manera estuvo el movimiento contra la guerra de Vietnam. Este movimiento comienza con la creación de redes organizativas asociadas con estudiantes contra la guerra de universidades que compartían diversas ideas. De igual manera tuvieron movimientos estudiantiles en mayo del 68 que comenzaron de igual manera con redes organizacionales asociadas del lado izquierdo, las universidades con experiencias a movilizaciones. De igual manera, hacia el nuevo orden mundial hubo la formación de bloques económicos, cuyas principales características son la apertura de sistemas económicos nacionales con un gran aumento de comercio internacional, la expresión de los mercados financieros, la búsqueda permanente de ventajas y competitivas de la competitividad, de la prioridad de la innovación tecnológica. ¿Por qué es importante que el administrador aprenda de estos acontecimientos mundiales sucedidos? Esto nos ayuda a saber sobre los cambios políticos, económicos, anteriormente cómo se manejaban entre guerras. También hubo falta de economía, falta de empresas, falta de trabajos. Para poder entender mejor la administración se debe conocer las perspectivas de la historia de su disciplina. Los hechos acercan de lo que ha pasado en situaciones similares anterior y relacionadas con otras experiencias y otros acontecimientos actuales. Es por ello que es de gran importancia conocer la historia y el origen de la administración con sus hechos históricos. Muchas gracias.